Muy bien, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, sean bienvenidos. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy, tomando en cuenta de que, pues bueno, ya concluyó el examen, o sea, la etapa de sus exámenes parciales, entonces pues ya está un poquito más desahogado, ¿verdad? Entonces ahora vamos a dar inicio. Espero que todo les haya ido muy bien y que obtengan muy buenos resultados. Bueno, me dicen si se ve la presentación. Sí, licenciada. Sí se ve, licenciada. Gracias. Bueno, entonces, en las clases anteriores estuvimos platicando acerca de, bueno, vimos el formato APA, las distintas reglas que hay para, ¿cómo se llama? Para las citas y las referencias en nuestros textos. Vimos también las, ¿cómo se llama? Técnicas de recolección de datos, y en ellas vimos las fichas de trabajo, ¿no? Entonces, y que hay distintas fichas de trabajo, no necesariamente pues solo ¿cómo se llama? Las fichas de las bibliográficas, ¿no? Sino que es una gama amplia de fichas de trabajo que podemos utilizar. ¿Ya? Entonces, en base a eso, pues hoy vamos a analizar esas técnicas de recolección de datos, pero las que se pueden utilizar en campo, las que nos permiten acercarnos a el campo, ¿no? A los espacios en donde pues podamos tener acceso a información de primera mano, ¿ya? Porque ese es el objetivo de esas técnicas, ¿no? Entonces, más que todo, su elección, pues, ¿qué son estas técnicas? Pues son los distintos instrumentos que todo investigador encargado de realizar su trabajo de investigación tiene que diseñar, ¿ya? Con el objetivo de recolectar datos importantes que son, que le van a ser de utilidad en su investigación, ¿ya? ¿Y sobre qué va a versar? Sobre el tema o el problema que la persona está investigando, ¿ya? Entonces, para diseñar estos instrumentos, pues el investigador tiene que hacer no solamente las va a elaborar, ¿ya? Las va a planificar y las va a elaborar porque así lo quiso. No, sino el investigador las va a diseñar siempre y cuando vayan acorde a el diseño de investigación, a sus preguntas, a su hipótesis, ¿ya? Entonces, todo va a ir como en una perfecta armonía, ¿no? Entonces, eso es una de las situaciones que se deben de tener muy presente al momento de diseñar los instrumentos, ¿ya? Porque no se utilizan al azar, ¿ya? Entonces, les decía de que cuando nosotros planteamos una investigación, debemos de tomar en cuenta el diseño de la investigación. ¿Qué tipo de investigación va a ser? ¿Es cualitativa? ¿Es cuantitativa? ¿Es un diseño mixto? ¿Ya? Porque respondiendo a esas necesidades, ustedes van a elaborar sus técnicas de investigación, de registro de información de campo, ¿ya? Entonces, solo recordando un poco, la cuantitativa, pues, está encaminada a recolectar números, ¿ya? Los números, los datos numéricos duros, ¿ya? Exactos. Porque sabemos de que en las ciencias exactas, pues no hay margen de error, ¿ya? Sino tiene que
todo tiene que ser, los instrumentos van a ir encaminados a registrar esos números, ¿ya? Entonces, dentro de estas ciencias, pues tenemos la física, la biología, la química, la estadística, ¿ya? Entonces, nosotros debemos de diseñar esos instrumentos, ¿ya? Respondiendo a estas ciencias. Uno de los instrumentos que más se utiliza acá es la estadística, ¿ya? Y la encuesta, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de encuesta, hablamos de una encuesta bien profunda, ¿ya? En donde no solamente vamos a ver datos generales, porque la encuesta también puede utilizarse, o el cuestionario puede utilizarse en las ciencias sociales. En el caso de la investigación cualitativa, ¿a qué ciencias pertenecen este diseño, jóvenes? ¿Ciencias sociales? A todas nuestras ciencias sociales, y es el caso de la ciencia del derecho. Entonces, estas técnicas que vamos a utilizar, estos instrumentos, nos van a permitir acercarnos a contextos, a realidades, ¿ya? A situaciones específicas, y esas son las que pretendemos registrar. Entonces, para hacer esta situación, pues entonces echamos mano de algunos instrumentos, ¿ya? Entonces, en este sentido, ¿qué podemos utilizar para estas, ¿cómo se llama? Estas técnicas, ¿no? Pues ya vamos a ver adelante. En el caso de la investigación que nosotros queremos que tenga un poco más de profundidad y podemos utilizar distintos instrumentos, ¿ya? Entonces, se puede utilizar datos numéricos, pero que les demos una interpretación cualitativa, ¿ya? Entonces, a esta se le conoce como investigación mixta, diseños mixtos. Podemos utilizar también, aparte de un cuestionario o encuesta, podemos utilizar una entrevista, también grupos focales o focus groups, como se les denomina, eh, también el caso de la observación, ¿ya? Entonces, va a depender de las necesidades de la investigación, el instrumento que nosotros podamos utilizar. Entonces, esta es la combinación de los dos diseños. Esto para que lo tengan bien presentes, ¿ya? Ya teniendo en cuenta esto, entonces ahora nos vamos a ya los instrumentos, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer para elegir qué técnica vamos a utilizar? ¿Ya? Entonces, hablábamos, primero, tenemos que tener en cuenta qué tipo de estudio estamos realizando. ¿Es mixto, es cualitativo o es cuantitativo? ¿Ya? Dependiendo de nuestra ciencia, sí es. De eso tenemos que estar conscientes desde el inicio. Segundo, elegimos tal y tal problemática que estaba allí, entonces es la que vamos a investigar. ¿Qué tan factible es acercarme a los escenarios? ¿Con quiénes puedo hablar? ¿Hacia qué territorios puedo dirigirme? ¿Ya? ¿Qué instituciones? ¿Cómo me voy a presentar? Entonces, no voy a ir de la nada, ¿ya? Tengo que hacer esos acercamientos. ¿Ya? Entonces, ese es el acceso, ¿ya? Hay espacios en donde no se puede, ¿ya? Entonces, pues debemos de buscar otras estrategias. La otra situación, la cantidad, si vamos a aplicar ¿cómo se llama? Una encuesta, ¿cómo vamos a acercarnos a los espacios? Si es que nos vamos a trasladar, las vamos a enviar de manera digital, ¿ya? Porque hoy pues es bastante fácil. Con un enlace ustedes ya generan pues ya una encuesta, ¿no? Entonces, pues ya dependiendo ¿ya? A qué cantidad de personas se va a dirigir. ¿Con qué recursos cuento? Y a recursos me refiero, jóvenes, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué tipo de recursos se les viene a la cabeza a ustedes?
lo que tenemos para obtener información. ¿Qué recursos son? Bibliotecas. Pero esa fase ya la tuvo. El recurso humano, económico, incluso el factor tiempo también. Exactamente. ¿Ya? Institucionales. Entonces tenemos que tener en consideración muchas cosas para poder decidir qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a resolver nuestra investigación, porque no va a ser sobre la nada, ¿ya? Y la otra situación es qué tanto podemos obtener los datos, qué tanta factibilidad hay. Ya la bibliográfica, pues ustedes ya saltaron esa etapa, ¿no? Ya registraron ese tipo de información, pero ahora es trasladarse a campo, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Son muchas decisiones que se deben de tomar antes de trasladarse al campo, ¿ya? Entonces, es muy significativo de que tengamos algunos contactos, ¿ya? Que nos faciliten el acceso a ciertos espacios, ¿ya? Entonces tenemos distintas técnicas, ¿ya? Distintas, pero las que más se utilizan son estas: la entrevista, la observación, el cuestionario, recopilación de datos. Tenemos también las entrevistas grupales o los focus group, ¿ya? Entonces, son los que más podemos tener acceso a ellos, ¿ya? Entonces, son los que vamos a estar viendo. La recopilación documental, pues esta etapa pues ya es una etapa agotada con ustedes, que ya hemos venido platicando desde la biblioteca que mencionaba la compañera, ¿ya? Y como las propuestas del registro de información que tenemos. Entonces, debemos de reflexionar un poco por qué es importante trasladarnos al campo. En primer lugar, una de las principales cosas que nos ofrece el campo y que no nos ofrece la investigación bibliográfica es ese acercamiento que se obtiene hacia los espacios, ¿ya? Es salir de nuestro confort y acercarnos a los lugares en donde podamos tener, hay información que nosotros tenemos que planificar de qué manera la vamos a recolectar, ¿ya? Entonces, esas realidades pues nos van a cambiar nuestros puntos de vista, porque una cosa es lo que dice el documento y otra cosa es cómo se vive esa realidad día a día, ¿ya? Incluso pues si son problemas que nosotros mismos padecemos, pues los estamos padeciendo, ¿ya? Pero debemos de preguntarle, debemos de cuestionar un poco más esa realidad. Aparte también, con estas técnicas, pues vamos a utilizar la metodología correcta, ya estamos utilizando la metodología, y de esta manera, pues, los datos empíricos, ya estamos pasándole como ese tamiz, ya, para analizarlos de una manera científica, ya, y tener presente de que nuestra investigación va desde, ¿cómo se llama? Desde el título, ¿ya? Y pasa por todas las partes de ese plan de investigación, ¿ya? Y vamos a comprobar por medio de estos instrumentos que vamos a diseñar, vamos a comprobar hipótesis, vamos a responder a nuestras preguntas de investigación, nos va a permitir ese acercamiento para hacer posibles proyecciones de cómo van nuestros datos, dónde tengo que mejorarle un poco más a la investigación o tengo que profundizar mucho más. Entonces, eso, pues, esas experiencias no nos la va a dar la investigación solamente bibliográfica, ¿ya? Entonces, eso es muy significativo, ¿ya? Entonces, acercarse uno al campo. Entonces, vamos a analizar. ¿Qué pasó, Gaby?
Bueno, entonces tenemos una de estas técnicas es la entrevista, ¿ya? Entonces, la entrevista, ¿qué sabemos? ¿Quiénes han utilizado aquí esa técnica? A ver. ¿La han usado o no la han utilizado? ¿Han visto entrevistas? ¿En dónde han visto entrevistas? A ver, Ricardo. Y luego Alejandro. Sí, de hecho sí las he utilizado y también las he visto. Es donde se hacen preguntas cerradas o abiertas, ¿no? Obviamente cuando es una pregunta cerrada, pues se dice sí o no. Y cuando es una pregunta abierta, pues se da la posibilidad que el entrevistado pueda como ampliarse en la respuesta. Así nos da una mayor profundidad en el tema que estemos abordando o que es objeto de la investigación. Muy bien, Ricardo. La entrevista, más que todo, se utilizan preguntas abiertas, porque cuando son preguntas cerradas y ¿cómo se llama? Se encamina la respuesta, entonces ya estamos utilizando cuestionario. Entonces, y sí tiene razón, es una conversación, ¿ya? Es una conversación que es planificada, ¿ya? Que no se da al azar. Y usted hablaba de preguntas, ¿ya? Entonces, se diseña un guión. Entonces, tenemos algunos teóricos que han propuesto algunas definiciones, ¿no? Para saber, o sea, primero vamos a conceptualizar, ¿ya? Entonces, es una actividad, es un encuentro privado, ¿ya? Que se puede hacer a una o a varias personas, dependiendo cómo vamos a utilizar la técnica, ¿ya? Y lo que nos interesa de esa entrevista es obtener información que las personas tengan sobre nuestro problema de investigación, ¿ya? Entonces, muchas veces esa entrevista solo se va a realizar una sola vez. Entonces, hay que planificarla muy bien, ¿ya? Hay ocasiones en donde sí se propone que sean hasta 3 encuentros, pero ahí es dependiendo del tiempo con que cuenta el investigador para realizar su trabajo, ¿ya? Taylor y Vaughan habla de que son conjuntos reiterados, es a lo que les decía. Y ¿cómo se llama? Lo fundamental que ofrece la entrevista es que es un encuentro cara a cara, ¿ya? A diferencia de otras técnicas, en la entrevista, el entrevistador, que en este caso, ¿quiénes van a ser? Si ustedes diseñan todo, ¿quién es el entrevistador? ¿Nosotros? Nosotros. ¿Cómo se llama la persona a quien ustedes con la que van a platicar? El entrevistado, ¿no? El entrevistado, ¿ya? Y miren, algo fundamental, decía un estudiante, es que nosotros vamos a hacer una evaluación. No, la entrevista no es evaluación, ¿ya? Entonces, lo que nosotros queremos que nos proporcionen es información significativa. Ya va a ser en el proceso que nosotros de transcripción y de ¿cómo se llama? De utilización de registro de la información, en donde nosotros vamos a elegir qué de toda esa conversación, de las preguntas que diseñamos, va a ingresar a nuestros trabajos, ¿ya? Pero eso ya es una cuestión personal. Entonces, el entrevistado lo podemos considerar como uno de nuestros informantes, ¿no? Entonces, nos interesa de él la información que pueda poseer hacia nuestro trabajo, sobre nuestro trabajo. Entonces, es una técnica, ¿ya? Y acá podemos ver actitudes, ¿ya? Y para registrar esa información, pues ya ustedes sabrán qué dispositivos podemos usar, ¿no? Entonces, vayan pensando de una vez. Entonces, se diseña un discurso, ¿ya? Entonces, es que van a ser nuestras preguntas. Y estas preguntas no son al azar. Estas preguntas se originan de la hipótesis de las preguntas de investigación, ¿ya? Y son preguntas generalmente abiertas. Y tenemos que tener en cuenta que al momento de hacer esa entrevista, pues las personas nos van a responder según la forma en que ellos vivan o hayan vivido ese acontecimiento que a nosotros nos interesa que ellos nos informen, ¿ya? Entonces,
podemos hacerlas. A ver, ¿qué nos dice acá estas imágenes? ¿De qué manera las podemos hacer? Virtual y presencial. Virtual y personal. Muy bien. Entonces, la virtual es, pues bueno, como estamos ahora acá, sí, solo que acá estamos hablando de contenido de una clase, pero si ustedes pueden entrevistar a las demás personas porque están en otros países, la cuestión de distancia, o sea, distintas situaciones, ¿no? Entonces, se elige, si no hay otra opción, pues se elige la entrevista así en línea, puede ser por teléfono o incluso hay quienes mandan el guión de la entrevista, o sea, las preguntas y las personas se las devuelven por escrito, respondidas, ¿no? Entonces, y la cara a cara, ¿ya? Entonces, les pregunto, ¿los han entrevistado ustedes algunas veces? ¿O alguna vez? Sí, licenciada. A ver, Sí, licenciada. ¿qué entrevistas? ¿Cuál es la más común que nos hacen? Y creo que ya todos tuvieron esa experiencia. ¿De La trabajo? entrevista laboral. La entrevista de trabajo, ¿ya? Y hay empresas que no solamente se quedan con la entrevista, sino que también hacen pruebas y dentro de esas pruebas hasta el polígrafo los manda, ¿ya? ¿O no es cierto? Y ahora se van a ir a trabajar a un banco. Bueno, entonces, ya decía que es una actividad, ¿cómo se llama? Planificada, que tiene un propósito, ¿ya? Entonces, ahí están las maneras en que se puede realizar la entrevista, ¿ya? Entonces, tenemos estos tipos de entrevista, ¿ya? Tenemos la estructurada, la semiestructurada y la entrevista informal, ¿ya? Entonces, cada una tiene sus propias características. El compañero hablaba de preguntas que son cerradas, ¿ya? Puede ser de que a la entrevista que se refiera es la entrevista estructurada, que permite que hay un guión y la entrevista tiene que realizarse, no permite hacer cambios, sino se diseñaron estas preguntas y sobre estas va a versar la conversación. No se puede hacer ningún cambio alguno, ¿ya? Entonces, esta es un poco más, las preguntas son abiertas, ¿ya? Pero no se puede hacer cambio alguno. Entonces, todo va de manera secuencial. Entonces, aquí, esta entrevista, sí se obtiene información, pero es una información que no es muy profunda, ¿no? Y entonces, no se pueden abordar otras temáticas, ¿ya? Entonces, pues por eso es una entrevista estructurada. A esto se refiere me refiero con que es una entrevista cerrada, ¿ya? Entonces, y tenemos también la de los políticos. Sí, generalmente, miren, hay muchas, en el caso de los políticos, estas son entrevistas arregladas más que todo, ¿ya? Porque no es una cuestión para obtener mayor información, ¿no? Sino que esas son ya muy pactadas, porque ellos tienen un guión ya aprendido. Entonces, la entrevista semiestructurada es un poco más flexible, se tiene en cuenta todo la hipótesis, las preguntas, las distintas temáticas que van a formar parte de nuestro guión. Pero en esta se pueden, si van surgiendo temas durante el desarrollo de la entrevista, la persona a quien nosotros estamos entrevistando nos lleva hacia otras temáticas que están relacionadas con nuestro problema de investigación, se puede seguir extendiendo, ¿ya? Siempre hay que tratar de regresar a las temáticas cuando la conversación se va un poco, se sale un poco de la temática, pues ustedes como los que van a conducir la entrevista van a tener que tener esa habilidad para retomar la temática, ¿ya? Entonces, se puede
hacer algunos cambios en el camino. Se deja un espacio para que el entrevistado pueda hacer algunos comentarios, otras acotaciones, ¿no? Entonces, esta es más flexible, ¿ya? Entonces, con estas, pues el grado de profundidad, pues se va haciendo mucho más amplio, ¿ya? Tenemos las entrevistas no estructuradas. No quiere decir de que no lleven un orden. Sí, pero el entrevistador tiene bien presente, o sea, ya ha desarrollado su guión, pero dice, pues bueno, si hay cambios, pues voy a tenerlo a la mano para si se me escapa alguna pregunta. Esta es más una conversación en donde se deja espacio a la libertad de las personas, de cómo la quieran abordar, del entrevistado, ¿ya? Estas generalmente llevan a historias de vida, ¿ya? Entonces requiere de un manejo bastante profundo de la técnica, ¿ya? Y las temáticas, más que las preguntas, el investigador maneja las temáticas, ¿ya? Entonces, acá, pues, la persona se extiende mucho más, ¿ya? Entonces, por eso permiten la mayor profundidad. Entonces, lo que se tiene que tener el cuidado es de abordar los temas que nosotros tenemos planteados para nuestra investigación, ¿ya? Siempre debemos de tener en cuenta de que en las entrevistas pues van a surgir más temáticas, ¿ya? Pero hay que conducir bastante bien estas entrevistas. Entonces, ¿qué elementos intervienen acá? Pues tenemos el entrevistador, el entrevistado, el mensaje, ¿ya? Que queremos transmitir, las preguntas que deseamos que nos respondan, los espacios a donde nos vamos a insertar, que va a ser todo el contexto, y siempre el punto de vista de las personas va a estar condicionado por su vida, el contexto social en donde ha vivido, ¿no? Y cuando hablo de medios, me refiero a cómo vamos a registrar esa entrevista, ¿ya? ¿Qué dispositivos usarían ustedes? ¿O dónde guardan sus entrevistas? ¿Cómo hacen las personas que se dedican a este oficio para registrar sus entrevistas? A ver. ¿Podría ser en Grabándolas. audio? Hay una. ¿Qué más? Puede ser también en grabaciones, ¿verdad? En videos y también en los instrumentos donde se recolecta la información de la investigación. Sí, y es aconsejable tener en cuenta de que debemos de preparar los espacios a donde nos vamos donde vamos a realizar la entrevista, y vamos a ver algunas cuestiones ahí que son importantes, ¿ya? Y contar también con autorizaciones, ¿ya? Entonces, el ambiente en donde se debe de realizar la entrevista, pues tiene que ser un ambiente agradable, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene? Que nosotros pretendemos obtener información sobre un tema específico. La información que queremos, que pretendemos recolectar, pues debemos de hacer comparaciones, ¿ya? A eso se le denomina como la crítica de fuentes, ¿ya? Entonces nosotros vamos a hacer, pues, ¿qué nos dice la fuente escrita? ¿Qué nos está diciendo el entrevistado? Si uno o dos entrevistados, tres entrevistados coinciden en las respuestas similares, pues entonces hay criterios de certeza, ¿no? Entonces, esa ya es información significativa. En el caso de ustedes que van a desarrollar la técnica, pues primero la tienen que dominar. Segundo, deben de ser muy empáticos, bastante cordiales con, ¿cómo se llama? Para mantener un ambiente agradable en la entrevista, ¿ya? Porque se dan muchas veces principalmente en el mundo de los abogados, de que se manejan muchos egos, y eso no es bueno,
¿ya? Uno tiene que ser bastante empático. Deben de tener ese ojo clínico para ser muy observadores, porque eso que quiere decir que están entrevistando no quiere decir que no estén observando, ¿no? Entonces hay que hacer algunas anotaciones aparte de grabar la entrevista, ¿no? Y que, pues, entender el discurso, ¿ya? La manera en que nos responde, ¿ya? Entonces, y si es posible, pues, complementar con otras técnicas, no solamente basarnos en entrevistas, aunque hay estudios que se han realizado en base solo a entrevistas, ¿ya? Y hay libros que se han construido acerca de esos. Conozco 3. Uno de Carlos Figueroa Ibarra, que habla sobre Carlos Paz Tejada, un militar de los que se revela en el 13 de noviembre de 1960. Él había sido ministro de Comunicaciones y lo entrevistó en distintas etapas, ¿ya? Para hacer la historia de vida de Carlos Paz Tejada, ¿no? Se llama Militar y Revolucionario el libro. Y pues hay otro también sobre José Manuel Fortuny, ¿ya? Que fue uno de los fundadores del Partido Guatemalteco del Trabajo, o sea, el Partido Comunista, ¿ya? Entonces, pues hay distintos, ¿cómo se llama? Ejemplos de cómo se han utilizado la entrevista. Pues bueno, la técnica no es nueva, ¿ya? Sino es una técnica bastante antigua que se utilizaba en Grecia, ¿no? Entonces, filósofos como Platón, pues desarrollaron el método de la mayéutica, y la mayéutica no es más que una serie de preguntas tipo entrevista que le hacía, ¿cómo se llama? Platón a sus discípulos, a sus aprendices, para que por medio de la pregunta, ¿no? Como en la filosofía no interesa la respuesta, sino interesa más la pregunta, planteaba de que por medio de las preguntas se pasaba del estadio de la oscuridad hacia la luz, que era esa la luz de la mayéutica, decía él. Entonces, es retomada la técnica ya para las ciencias sociales a partir de el siglo XIX y todo el siglo XX. Entonces, ya se fue avanzando mucho más. Bueno. ¿Qué ventajas permite? Primero, pues ese acercamiento con el entrevistado, ¿ya? Y conocer espacios, actitudes, ¿ya? Interviene el investigador de una manera más directa en la construcción del conocimiento mediante la técnica. Y entonces, si hay personas que son como de muy pocas palabras, pues entonces se puede replantear la pregunta, ¿ya? No formularla de la manera en que estaba en el cuestionario, o sea, en el guión que desarrollaron, sino preguntarlo con otras palabras, ¿ya? Entonces, para obtener la información que nosotros deseamos, ¿no? Entonces tiene algunas desventajas, ¿no? Porque las respuestas están limitadas a las concepciones de las personas. Hay veces que las personas son muy desconfiadas, ¿ya? Entonces, la información no es muy, como uno puede decir, pues bueno, no es tan fiable con lo que me está diciendo, pero uno debe de tomar en cuenta de hacer las comparaciones, ¿ya? Con los que nos digan los distintos informantes. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo de ustedes? Pues antes de irse a aventurar a los espacios, primero planificar, ¿ya? Revisar cuáles son las necesidades de su investigación y luego desarrollar el guión. Tiene que cumplir algunos parámetros a la persona con la que que nosotros elegimos para que sea quien vamos a entrevistar, ¿ya? ¿Qué información tan significativa tiene? ¿Qué tanto contacto tengo con ella? ¿Cómo puedo llegar a
a solicitarle tiempo de su vida, ¿no? Para que se siente a conversar con nosotros. Elegir los espacios en donde nos vamos a reunir y ser muy puntuales, ¿ya? Porque recordémonos, si son personas muy ocupadas, nos van a dar muy poco tiempo, ¿ya? Y aparte, si no, a veces no son tan ocupadas, pero son personas que viven en distancias muy lejanas, entonces también hay que considerar eso. O son personas mayores, ¿ya? Que les cuesta movilizarse o las personas mayores son muy puntuales, ¿ya? Entonces nosotros aquí la hora chapina no se vale, ¿oyeron? Otra de las cosas, pues, revisar los dispositivos en donde vamos a registrar la información, pedir autorizaciones, establecer acuerdos éticos, cómo quiere que lo aborde en el informe, quiere aparecer su nombre o cómo, ¿ya? Usted me permite grabar. Hay quienes dicen que sí y hay otros que no. Una experiencia hace algunos años, en el año 2015, andaba, pues, fue un proyecto personal, investigando sobre el Silo Central, que estaba en donde hoy está el centro comercial La Plaza Madero, sobre la avenida Atanasio Chul, ya la antigua estación del ferrocarril. Entonces, el asunto es de que el problema, pues, era, pues, yo lo que quería investigar, pues, qué estaba pasando con el silo, ¿no? ¿Y qué es un silo? Pues, era un espacio en donde se almacenaba granos, ¿ya? Y granos como maíz, frijol, arroz, ¿ya? Entonces, que era para la seguridad alimentaria del país. Entonces, la situación es de que lo comenzaron a botar. Entonces, hice un registro fotográfico con otra amiga y, pues, a como se pudo establecer contacto con personas a quienes podía entrevistar que vivieran por los alrededores, cuestiones así. La situación está que en ese espacio, como ese silo está en un espacio habitado, entonces, como lo estaban botando, ¿ya? Y para derribarlo, y como era ¿cómo se llama? Un espacio, era grande, ¿no? Era bastante alto, entonces para derribarlo, pues, debían de usar dinamita, ¿ya? Entonces, entonces, ¿qué es lo que provoca la dinamita? Explosiones. Una explosión, pero como era un espacio habitado, entonces hicieron una implosión, ¿ya? Entonces ya no utilizaron dinamita, no que se utilizaron otras técnicas, ¿no? La situación está de que me consiguieron una entrevista con una de las personas que estaba trabajando adentro, ¿no? Que fueron contratados para hacer el trabajo, ¿no? Y entonces me entrevisto y me dice, la información la puede utilizar. No me puede mencionar, o sea, no puede grabar, ¿ya? Pero yo sí le voy a facilitar algo que le va a servir. Y sí, es cierto, me facilitó un video, ¿ya? Donde se cae, pero me dice, no lo puede utilizar, solo lo puede ver. Ya posteriormente a los años, ya cuando pasaron algunos años, ya pude presentarlo, pero vamos a esos acuerdos, ¿ya? A eso es a lo que voy, a los acuerdos a los que uno llega con las personas. ¿Por qué? Porque a veces peligra su trabajo, muchas veces puede peligrar hasta su integridad física, ¿ya? Entonces, son diversas cosas, ¿no? Entonces, por eso es de que uno debe respetar esos acuerdos, ¿ya? Y hacer la transcripción de las entrevistas. Durante la entrevista debemos de ser muy claros. Mire, yo soy tal y tal persona, esta información que usted me va a brindar me va a ser utilizada en tal y tal situación. O sea, ser bastante precisos en cómo se va a utilizar la información, ¿ya? La confidencialidad, ya les di el ejemplo,
¿ya? Las autorizaciones con ellos, pues debemos de ser bastante precisos en qué es lo que queremos. Y no solamente confiarnos en que, porque está grabado con una cámara o porque grabé con el teléfono, con una grabadora, ya ahí lo tengo todo, ¿no? Hay que hacer anotaciones porque hay ideas que se nos vienen en el momento, entonces ustedes tienen que ir a hacer anotaciones. Y también, pues, ser respetuosos con los tiempos y con generar ese ambiente de cordialidad, ¿ya? Entonces, y también, si es posible, hacer las transcripciones y a las personas que le van a devolver, pues, la transcripción de su entrevista. Entonces, tener el cuidado de plantear todas las interrogantes, ¿ya? Hay personas que la información fluye, que la conversación fluye, pero hay personas que son como muy tímidas, ¿no? Entonces, y de pocas palabras. Entonces, debemos también de replantear preguntas si el caso así lo amerita, ¿no? Entonces, ya cuando se haya concluido la entrevista, hay que preguntarle a la persona si tiene algo que decir, alguna conclusión, un comentario, cuestiones ahí para que pues le pueda incluso hasta dar más datos, ¿no? Y pues bueno, hacerles saber de que su información que la información que ellos les dieron, pues es importante. Les decía que no vamos a evaluar, ¿no? Nuestro trabajo no es evaluar, ¿ya? Ahí no. Y no cohibir a la persona, mire, toda esa cuestión no me interesa, todo lo demás no me interesa, solo hablemos de esto. No hay que ser, cada uno tiene que ser muy respetuoso. ¿Cuánto debe durar una entrevista? Pues dependiendo del tiempo de las personas, lo indicado sería 1 hora, hora y media, sí más, ¿ya? Entonces, y tratar de aprovechar muchísimo más, el tiempo. Si es posible, tener distintos encuentros, establecer una entrevista inicial, ¿ya? En donde pues en una situación preguntemos una cosa, en la otra preguntemos otra, o que vayamos planteando las preguntas en distintas ocasiones, ¿no? Entonces, ahí depende de ustedes, ¿no? Entonces, ahí se da la entrevista de seguimiento para ver cómo va, si se mantienen los testimonios, pero eso sí hay oportunidades, porque hay casos específicos en donde no se puede hacer otra entrevista, ¿no? Y si hay una entrevista final, pues bueno, hay que tomarlo en cuenta. Bueno, ¿qué tipo de preguntas podemos hacer? Hay descriptivas, ¿ya? Debemos abocarnos al lenguaje de las personas, ¿ya? Quitarnos de nuestros egos y hacernos entender para que nosotros también tengamos acceso a esa información. ¿Ya? Las preguntas estructurales para que van relacionadas mucho con las temáticas, ¿ya? Y preguntas en donde podamos hacer comparaciones, contrastes, ¿no? De los distintos acontecimientos que nosotros deseamos saber, conocer, ¿ya? Entonces, cada quien pues va a preparar su guión, ¿ya? Las preguntas abiertas, que son las más aconsejables, ¿ya? Entonces, ya luego de haber realizado nuestra entrevista, pues nos vamos a enfrentar al universo de hacer el vaciado de la información y de registrarla y de otorgarle pues algún código, ¿no? Y de utilizarlas en nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, hoy en día pues tenemos distintos materiales que nos permiten, ¿cómo se llama? Registrar la información y transcribirla ya no es tanto como lo hacíamos antiguamente, ¿no? Sino que hoy pues le podemos dictar aquí incluso al Word para que nos vaya transcribiendo. Entonces únicamente es de irnos acomodando, ¿no? Y es, ¿cómo se llama? Aconsejable hacer esa triangulación de la información. ¿Ya? Sabemos que la información que nos proporcionaron va a ingresar, ¿ya? De toda la información que vamos a analizar, una parte va a ingresar a nuestro trabajo. Entonces, y la vamos a citar, ¿no? Entonces, pues debemos de elegir la información más significativa,
Entonces, por lo tanto, hay que hacer esa triangulación. A eso se le denomina como crítica de fuentes, ¿ya? Y lo que les decía de que ¿cómo se llama? Si solo tenemos un acercamiento, ¿ya? Y tenemos determinado tiempo para terminar nuestros trabajos, pues respetemos esos espacios, ¿ya? Realizamos si nosotros le prometimos a nuestros informantes, ¿ya? A nuestro entrevistado, que vamos a devolverle, le vamos a entregar una transcripción de la entrevista, pues entonces debemos de devolverle, ¿ya? Y debemos de cumplir también con los plazos que nos establezca pues nuestro centro de trabajo, la universidad, y recordémonos que no queremos tardarnos mucho tiempo si estamos realizando una tesis y vamos a utilizar la técnica, ¿no? Entonces, de nosotros va a depender de cumplir con esos plazos que nosotros nos hemos planteado. Entonces eso es un trabajito bastante, ¿cómo se llama? Fuerte, pero bastante satisfactorio, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta antes de pasar a la siguiente técnica. No, licenciada. No, licenciada, gracias. Muy bien. Bueno. Otra variante, esta es en los focus group o los grupos focales, es una variante de las entrevistas, ¿ya? A diferencia, la entrevista se realiza a una persona, 2 personas, 5 personas, ¿ya? Pero por separado. La técnica de los grupos focales va encaminada a hacer una entrevista con un número de 6 a 10 personas o 12 personas incluso, ¿ya? Entonces, lo que se pretende con la técnica de los grupos focales es tener un diálogo, ¿ya? Con una temática general, ¿ya? Generadora. Se reúne a un grupo de personas dependiendo de las características que tenga de cada una de estas personas, ¿ya? Y se plantea una pregunta, unas preguntas, 3, 4 preguntas, ¿ya? Y lo que nos interesa de los focus group o grupos focales son las opiniones diversas que tengan las personas sobre una temática en sí, ¿ya? Entonces, estos grupos focales se aconseja de que las personas pues no se conozcan, ¿ya? Para que la técnica fluya de una manera más, ¿cómo se llama? Más fuerte. Entonces, lo importante de los grupos focales es generar la discusión, ¿cómo se llama? Es la conversación, ¿ya? Se deben de diseñar las preguntas, se aconsejan que no sean más de 4 o 5 preguntas, ¿ya? Porque como cada quien emite sus propias opiniones, entonces esto hace que el tiempo se vaya extendiendo, ¿ya? Se debe elegir pues la temática, ¿ya? Y ustedes van a tener la posibilidad, ¿ya? Si van a utilizar la técnica, de elegir a quienes van a participar, ¿ya? Entonces, y en este caso ustedes van a ser los moderadores, quienes van a generar esos diálogos, ¿ya? Y quienes van a preparar ¿cómo se llama? Los materiales. Puede ser que incluso se utilice un rotafolio, o sea, ¿cómo se llama? Papel bond, ¿ya? Y que las personas puedan ir dibujando, porque estos grupos focales se organizan con diversas temáticas, no necesariamente una sola temática, ¿ya?
¿ya? Entonces, y se pueden organizar 3, 4 grupos de manera simultánea con las mismas preguntas, ¿no? Entonces, sus fases son, hay un inicio, hay una etapa en donde se discute y se emiten las opiniones, este es el desarrollo, y posteriormente, pues ya el moderador en este caso, pues hace una actividad de cierre, ¿ya? Para, ¿cómo se llama? Avanzar más con estos grupos focales. ¿Cómo podemos decidir utilizarlos? Estos grupos focales son bastante utilizados en este momento, por ejemplo, en los grupos de mercado para conocer preferencias de consumidores, ya quienes incluso hasta les pagan a las personas para que vayan a discutir sobre determinadas marcas, etcétera, o la preferencia de los partidos políticos, especialmente ahorita que andan, que es la etapa de las elecciones, ¿no? Para la investigación social, pues distintas situaciones. Por ejemplo, se dan muchos los casos en que se necesitan, en comunidades en el interior del país, necesitan algunos proyectos y ellos hacen sus solicitudes, ¿ya? Pero resulta de que como acá en este país la corrupción es galopante, entonces las autoridades, tanto municipales, pues se interesan más que todo son intereses políticos, ¿no? Entonces, los proyectos que desarrollan no van destinados precisamente a solucionar las problemáticas de las comunidades, ¿ya? ¿Por qué? Porque los hacen de una manera arbitraria, ¿ya? Pero si se utilizan los grupos focales para preguntarle a las personas qué es lo que necesitan, ¿ya? Se va a responder un poco a las necesidades. O sea, vamos viendo de que van respondiendo a una investigación cualitativa, ¿ya? Y se pueden hacer grupos focales de diversas temáticas: educación, conflictividad social, violencia en contra de las mujeres, ¿ya? Y en sus distintas, o de violencia en sí, por ejemplo, en una colonia, ¿qué está sucediendo? Entonces, cada quien pues va expresando sus propias opiniones con respecto a estos, ¿cómo se llama? A estas situaciones. Entonces, para eso sirven los grupos focales. Entonces, esta es una técnica bastante interesante, ¿ya? Que da muy, muy buenos resultados, ¿ya? Entonces, incluso si se han hecho algunas, ¿cómo se llama? Se han hecho proyectos, ¿ya? Y se hacen evaluaciones, ¿ya? Se convoca a los grupos focales para preguntarles, ¿no? A las personas cómo han visto el desarrollo de este proyecto, en qué les ha beneficiado, ha solucionado sus problemas, cómo lo ven ustedes, ¿ya? Entonces, es importante realizarlos, ¿no? Entonces, permite triangular datos, ¿ya? Si las preguntas que nosotros estamos diseñando van encaminadas a una investigación, cuando les voy a comentar, hace algunos años hicimos una investigación con un equipo de trabajo en el área de Suchitepeques, ¿ya? Y era un problema de tierras, ¿ya? Entonces, que es una problemática bastante fuerte, ¿no? Entonces, se convocaron a 5 grupos focales para conocer cuál era en sí, pues, la problemática que se enfrentaban, que era lo que ellos veían que era la más problemática. Y la situación era una invasión de tierras y la otra era por parte de algunos ganaderos, y la otra situación era también el recelo para cuidar sus, ¿cómo se llama? Porque los títulos son comunitarios, entonces el recelo para cuidar sus títulos, ¿no? Entonces, eso es lo que pudimos ya entre toda tanta información, ¿ya? Entonces, fueron 2 días y se convocó a distintas personas.
y los criterios para separar, para organizar los grupos focales era primero los más jóvenes, ¿ya? Un grupo trabajó con los jóvenes, otro trabajó con mujeres jóvenes, otro trabajó con mujeres ya adultas, igual con hombres adultos. Entonces, para que el objetivo era pues que se sintieran en confianza, ¿ya? Y de esa manera pues expresaran más sus puntos de vista, ¿ya? Entonces, fue bastante fructífero debido a que lo que no dice una persona lo dicen otras, ¿ya? Entonces, eso es lo interesante con estos grupos focales. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuántas personas pueden participar? Lo aconsejable que sean mínimo 6, máximo 10, para no perder ¿cómo se llama? El hilo de la conversación ya, o de la discusión, porque si no, posteriormente, pues ya se va perdiendo. De manera simultánea se pueden trabajar, por eso hay que buscar espacios adecuados para integrarlos, ¿ya? Y tenemos que tener en cuenta también, aquí es donde entran también los recursos, ¿no? Qué tantos recursos tenemos para albergar, buscar el espacio, albergar a las personas en donde van a estar por tanto tiempo, ¿ya? Y pues darle por lo menos, ¿cómo se llama? Un vaso de café, alguna champurrada, ¿ya? Dependiendo de. La población puede ser heterogénea, ¿ya? Preferiblemente que no se conozcan, ¿ya? Porque de esa manera, pues, se van a expresar de una manera más libre y no se van a cohibir. Entonces, estas posturas, pues, nos van a generar a nosotros más datos. Y las preguntas que se plantean en estos grupos focales son abiertas, ¿no? En este caso, lo que vemos ahí, pues, es para trabajar, esto fue una cuestión de trabajo de mujeres, ¿no? Para grupos de mujeres. Investigar temáticas relacionadas con la violencia en contra de las mujeres. Pues vamos a ver, aquí. ¿Qué limitaciones tenemos? Pues de que acá pues la información es bastante diversa y no se puede generalizar que todo es igual, ¿ya? Porque son distintos grupos de puntos de vista que vamos a encontrar. La persona que debe de controlar el grupo, o sea, que va a dirigir el grupo, pues su trabajo va a ser moderar, ¿ya? Manejar bien la moderación y tratar de no intervenir para no cohibir a las personas, ¿ya? Entonces, en la cuestión de los análisis de datos, como son diversas opiniones, debemos de registrar muy bien la información, ¿ya? Y si se utilizaron papelógrafos, pues entonces también recoger esos papelógrafos para poderlos analizar, ¿ya? Y pues tratar de no inhibir a las personas, ¿ya? Y incluso se pretende, se aconseja de que las personas no se conozcan entre sí, pero muchas veces cuando son convocados, pues pero ya saben, ya sabemos a dónde vamos a ir, ya nos vemos por allá, ya nos conocimos y cuestiones ahí. Entonces ahí puede haber algunos sesgos, pero la técnica es bastante interesante. Entonces, pues vamos a organizar nuestro guión, buscar los espacios en donde nos vamos a reunir, ¿ya? Vamos a seleccionar a quienes pueden ser los que van a participar, ¿ya? Y tener el cuidado de registrar la información, ¿ya? Entonces, en la actualidad, pues migraron los grupos focales, ahora se pueden hacer pues en reuniones virtuales, ¿no? Y también es importante pues pedir las autorizaciones a las personas y podemos registrar la información, que es lo fundamental. Pues yo lo dejaría acá. No sé si tienen alguna duda, pregunta hasta el momento. No, licenciada, gracias. No, licenciada, muchas gracias. No, licenciada, gracias. Muy bien. Licenciada, disculpe, ¿podría compartirnos la presentación? Eso más adelante, ahorita no
no puedo. Les voy a compartir los otros materiales que ya hemos trabajado. Eso sí, pero ahorita tengo que salir del examen extraordinario y ya luego la otra semana ya comienzo a compartirlas. No se preocupen. Gracias. Muy bien. Gracias. Muy bien, jóvenes. ¿Hay alguien acá que se vaya a examinar hoy? ¿Que haya solicitado su examen extraordinario? ¿No? No, licenciado. Muy bien. Entonces, estamos pues jóvenes y nos vemos el próximo día. Que tengan muy feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Descansen. Feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.